En esta lección comenzamos con el tema de la capacitancia. Primero vamos a definir lo que es un capacitor. Y en el lado derecho tenemos una figura donde se muestran dos conductores que están separados por cierta distancia, ¿verdad? No se están tocando. Y a esos conductores, en el arreglo que se muestra, se le llama capacitor. Así que podemos decir lo siguiente, que una combinación de dos o más conductores es llamada capacitor. Debemos mencionar que esos capacitores están separados por cierta distancia. En este contexto de los capacitores, a cada uno de los conductores, ¿verdad?, que estoy señalando aquí, a cada uno de esos conductores se le llama placas. Así que podríamos decir que estos conductores son llamados placas. Y generalmente decimos que son las placas del capacitor. Note que uno de los conductores tiene carga positiva, el otro tiene carga negativa y las cargas son con la misma magnitud, ¿verdad? Uno tiene positivo Q y el otro negativo Q por razones que vamos a explicar ya mismo. Pero el punto que quiero traer es el siguiente, es que si los conductores tienen la misma cantidad de carga, pero con signos opuestos, entonces existe una diferencia de potencial eléctrico delta V entre estos. Así que si nos fijamos en la primera figura, entre estos dos va a existir un voltaje o diferencia de potencial eléctrico. Eso lo podemos provocar de la siguiente manera. Podríamos, si tenemos un capacitor de dos placas, puede pensar que son dos placas paralelas, y conectamos una placa o ambas placas a terminales de una fuente de voltaje como una batería. Esto sería una batería. Entonces nosotros estamos estableciendo una diferencia de potencial delta V entre las placas. Y cuando conectamos el capacitor a los terminales de la batería, se transfieren electrones de una placa a la otra. Y por lo tanto,
cada placa adquiere una carga. Así que podríamos, ¿verdad?, comentar eso. Cuando un capacitor es conectado a los terminales de una batería o fuente de voltaje, si usted quiere, se transfieren electrones de una placa a otra y la consecuencia es que estas se cargan eléctricamente. Una placa entonces se torna positiva porque electrones de esa placa están siendo transferidos a la otra. Vamos a suponer que esa es la del lado izquierdo. Esta va a tener una cantidad de carga positivo Q y como consecuencia la otra va a tener carga negativo Q. Así que portan cargas con igual magnitud, la misma cantidad, pero signo opuesto. Es interesante porque uno puede notar que si uno suma la carga en el capacitor, esa carga es cero. Positivo Q más negativo Q da cero, ¿verdad? Así que la carga neta en el capacitor es 0 coulombios. Pero hablamos de la carga en el capacitor, así que ¿qué queremos decir con eso? Así que llamamos Q a la carga, o sea, Q es la carga del capacitor. La carga del capacitor. A la magnitud de la carga de una de sus placas. O sea que como una tiene positivo Q y la otra negativo Q, la carga en el capacitor es por ejemplo, tomamos la primera y decimos que esa es la carga. No hablamos de la carga neta porque obviamente esa carga neta es cero. Ahora bien, ¿cuánta de esta transferencia se puede lograr? ¿Cuánta carga se puede acumular en el capacitor? Pues uno puede realizar algunos experimentos. Y en esos experimentos uno grafica, ¿verdad? Uno determina cómo cambia la carga en función de la diferencia de potencial eléctrico. O sea que vamos a tener delta V en el eje horizontal y Q en el eje vertical. Lo que se encuentra es lo siguiente. Si uno hace este experimento, hay una relación lineal entre la cantidad de carga que se almacena, ¿verdad? La carga en el capacitor y el voltaje. Por lo tanto, la relación que se encuentra experimentalmente es que Q es proporcional a delta V. Como toda relación lineal, hay una constante de proporcionalidad que es básicamente la pendiente de esta curva.
Y así que esa constante de proporcionalidad es llamada la capacitancia. La capacitancia del capacitor. De tal modo que si queremos escribir una ecuación matemática que relacione Q con U delta V, Q entonces va a ser C por delta V, donde esa C es la llamada capacitancia del capacitor. Ahora bien, C va a depender de ciertas cualidades de los conductores en el capacitor. Así que queremos primero mencionar que C depende de la forma de los conductores. Y de su separación. Así que depende de la geometría del capacitor. Usted escoge ciertas formas para las placas del capacitor y cierta separación, y eso va a producir, ¿verdad? Va a causar que el capacitor tenga cierta cantidad de esa capacitancia. Así que vamos a definir lo que es la capacitancia. La capacitancia se define de la siguiente forma. C va a ser igual, usted toma la carga que tenga en el capacitor y la divide entre la diferencia de potencial eléctrico o voltaje. Y esto es lo que llamamos la capacitancia. Así que para identificar las variables, esto sería la carga, la Q, la carga en el capacitor. Y delta V sería la magnitud del voltaje o diferencia de potencial. Dado que Q es siempre positivo y estamos tomando la magnitud del voltaje, C es siempre positiva. Es una cantidad definida positiva. Y la podemos visualizar como la cantidad de carga por voltio que puede ser almacenada en el capacitor. Note que a mayor capacitancia, mayor va a ser la capacidad, la cantidad de carga que podemos almacenar dado cierto voltaje. Y que si tenemos una capacitancia fija, la carga va a depender del voltaje que apliquemos. Usando esta expresión podemos definir la unidad de la capacitancia. Así que la unidad en el sistema internacional se le llama faradio. Y usamos la letra F mayúscula. Un faradio se define como un culombio de carga dividido por voltio. Resulta que en la práctica esta cantidad es muy grande, así que usamos microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Así que en la práctica
usamos microfaradios. Recordamos que micro es 10 a la menos 6. Usamos nanofaradios. Se escribe N minúscula F. Esto es 10 a la negativo 9 faradios. O picofaradios. P minúscula F, que es 10 a la negativo 12 faradios. En los circuitos electrónicos convencionales o cotidianos usamos micro, nano o picofaradios. Bien, así que como último comentario de esta parte quisiera mencionar lo siguiente. Es que la capacitancia depende de la geometría de las placas, su separación y del material que se coloque entre estas. Cuando discutamos el tema de los dieléctricos vamos a hablar de qué quiere decir eso de materiales que se pongan entre las placas de un capacitor. Pero primero vamos a explorar la idea de que la capacitancia depende de la geometría. Así que vamos a comenzar considerando un capacitor de placas paralelas. En la parte aquí de abajo tenemos un diagrama de ese tipo de capacitor. Y es un capacitor de placas paralelas de igual área. Y ese área le vamos a llamar A. Así que noten la figura que tenemos dos placas, que en este caso son planos paralelos. Esas placas están separadas por una distancia que yo voy a llamar D minúscula. Esa distancia generalmente le llamamos la separación. Y las placas tienen cierta área. En este caso estamos considerando un capacitor con placas con igual área. Aquí estoy marcando el área, ¿verdad?, de una de las placas. Y el área del capacitor se refiere, en este caso, al área de una de las placas. Y esa sería lo que llamamos A. La capacitancia en este caso depende del área y de la separación. Y la ecuación matemática para calcularla sería la siguiente. C es igual a epsilon 0 por A dividido entre D. Por lo tanto, en el caso de las placas paralelas, capacitor de placas paralelas, la capacitancia es proporcional al área de las placas, A, e inversamente proporcional a la separación, D. Y recordamos que epsilon 0 es una constante, la permitividad del vacío, y su valor numérico es 8.8542 por 10 a la negativo 12 coulombios cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Bien, así que tenemos aquí el caso de las placas paralelas.
como se le conoce a este capacitor. Pero podríamos tener otras formas. Por ejemplo, aquí se muestra un capacitor cilíndrico. Hay un cilindro interior y un cilindro exterior que es hueco. El cilindro interior generalmente podría considerarse sólido, ¿verdad? Este cilindro acá podremos pensar que es sólido. Y hay un espacio entre ese cilindro sólido que está dentro, ¿verdad?, del otro cilindro. Este segundo cilindro podríamos pensar que es como una pared fina, ¿verdad?, hueco, como si fuese la lata de un refresco. El cilindro interior tiene un radio A, que se muestra aquí en rojo. El cilindro exterior, que es hueco, tiene un radio B. Y la longitud del cilindro le llamamos L. ¿La cuán largo es ese cilindro? Pues en este caso, la capacitancia es igual a L dividido entre 2K por el logaritmo natural de B sobre A. ¿Verdad? En este curso no vamos a derivar esta ecuación, no vamos a decir de dónde sale. Simplemente es para que usted vea que la capacitancia depende de factores que son geométricos, como la longitud, el radio externo del cilindro exterior y el radio del cilindro interior, o sea que es geometría. K en este caso es la constante de Coulomb, por lo tanto es 9.0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Como último ejemplo podemos mencionar lo que es llamado el capacitor esférico. Note que son dos esferas, una dentro de la otra. La esfera interior tiene radio A, la esfera exterior tiene radio B. Y en este caso, la capacitancia va a ser igual al producto de los radios AB dividido entre K por B menos A. De nuevo, la capacitancia depende de factores geométricos, en este caso los radios de las esferas.